Hoy vamos a terminar el tema que empezamos la semana pasada, un tema muy interesante. Pudimos ver la historia de Mefibosé, una historia, a mí particularmente me ha bendecido mucho y me ha ministrado mucho, y Dios me ha hablado a mi corazón a través de esta historia, porque es una historia real y, como estábamos hablando la semana pasada, es una historia triste, trágica, es una historia dolorosa, pero qué bueno que Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la bendición de cambiar historias tristes en historias felices, o historias que empezaron mal, ponerlas y cambiarlas y entonces tener un final feliz, como aquellos que les gustan las novelas, que, que siempre están esperando una historia feliz o un final feliz. Bueno, este tiene un final feliz y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y vamos a recordar los versículos que leímos la semana pasada. Les quiero recordar que hablamos acerca de este personaje que la Biblia habla, Mefibosé, y hablamos de dónde venía, qué fue lo que pasó. Les voy a leer los versículos principales para recapitular un poco. Mefibosé era el hijo de Jonathan. Jonathan era el hijo del rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel. Entonces, este rey Saúl, dice la Biblia, que su corazón se desvió, su corazón se desvirtuó y se alejó de los caminos de Dios, y lo que Dios le mandó a hacer sencillamente no lo hizo. Entonces, cuando él se desvía del camino de Dios, Dios le da la espalda por desobediencia. ¿Ok? Dios le habló y Dios le dijo y Dios comenzó a hablarle a través del profeta Samuel, pero él no hizo caso. Y entonces, a raíz de eso, él fue muerto en la batalla. Y no solamente fue asesinado en la batalla el rey Saúl, sino que también su hijo Jonatán fue muerto en la batalla. Y Jonatán es el papá del personaje que estamos hablando, que se llama Mefibosé. Y también murieron los tres tíos de Mefibosé. O sea que en una noche, en un día o de la noche a la mañana, este niño Mefiboset, que lo tenía todo, que era el príncipe heredero al trono, pasó de tenerlo todo a quedar en la ruina y en la miseria. ¿Por qué? Por una mala decisión de su abuelo. Fue muerto su abuelo, fue muerto su papá y fueron muertos sus tíos. Él quedó sin familia, quedó sin herencia. Y entonces, cuando vino la noticia al palacio real, la nodriza de Mefiboset, que tenía 5 años en ese tiempo, lo envolvió rápidamente, lo tomó en sus brazos y salió corriendo a esconder el niño. ¿Por qué? Porque cuando hay una toma de un reino, entonces lo que hace el que conquista ese reino es venir y matar a todos los descendientes de la corona. O sea, el que va a ser rey lo matan. Y a todos esa descendencia los mataban. Entonces ella agarró el niño para tratar de esconderlo, lo dejó caer en medio de la carrera, y dice la Biblia, y no lo vamos a leer hoy, dice la Biblia que este niño se cayó y quedó paralizado de la cintura para abajo, quedó lisiado. Entonces, después de muchos años de vivir en un lugar que se llamaba Lodebar, y Lodebar lo hablamos la semana pasada, lo que significa Lodebar, era una ciudad refugio, era una ciudad donde se refugiaban todos los quebrados, todos los quebrantados, todos los que tenían problemas. Era una ciudad desierta, no era desierta, era una ciudad inhóspita, era una ciudad que no producía nada, que no se daban los frutos, era una ciudad totalmente en miseria. Y entonces al niño lo escondieron en esa ciudad y vivió miserablemente, como hablábamos la semana pasada, y vivió en una situación inhumana, o digamos infrahumana, digamos en miseria total. Un niño que lo tenía todo vino a ser de la noche a la mañana miserable. No solamente en términos económicos, porque teniéndolo todo lo perdió todo, sino también vino a perder su salud, porque creció paralítico, creció arrastrándose en la tierra, creció como un mendigo, creció viviendo de las sobras, creció paralítico
porque aquella que estaba supuesta a cuidarlo lo dejó caer. Y hacíamos la comparación de muchas veces en nuestras vidas personas que estaban supuestos a cuidarnos, que estaban supuestos a velar por nosotros, que estaban supuestos a cuidarnos amorosamente, cariñosamente, nos dejan caer. Y cuando digo dejan caer es que probablemente abusaron de nosotros o abusaron de ti. Probablemente te hablaron mal, probablemente te dijeron tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a ninguna parte, tú eres un fracasado, tú eres una fracasada. A lo mejor la persona que te dejó caer fue tu esposo o tu esposa. A lo mejor te engañaron, te traicionaron, a lo mejor tu papá no fue bueno contigo, tu mamá. Eso es dejar caer, eso es marcar la vida de una persona desde su niñez, desde su juventud. Hay niños que fueron marcados desde chiquitos y todavía tienen esa raíz en su corazón, esa amargura en su corazón, ese dolor en su corazón. Y es muy difícil, mis amados, crecer con ese tipo de herida en el corazón. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a esconder las heridas para que no las vean. Hay personas que para afuera ríen, pero por dentro lloran, porque no hay nadie que pueda identificar ese dolor que hay en su corazón y por lo tanto se encierran en sí mismos. La palabra lodebar, como hablábamos la semana pasada, es etimológicamente hablando, lo significa no y debar significa palabra o comunicación. En sí, esto significa no hay comunicación. Era un pueblo incomunicado, sin conexión con otras ciudades, porque nadie quería ir a Lodebar a no ser que estuviera quebrado, quebrantado, enfermo, leproso. Y por consiguiente, los teólogos creen que era una ciudad donde ni la palabra de Dios se escuchaba. Entonces, era una ciudad no desértica, pero sí inhóspita. Era una ciudad que no había fruto, era una ciudad en miseria y en pobreza. Y este niño, que su sangre era una sangre real y tenía muchas pertenencias y era heredero a la corona, creció como un mendigo, herido, huérfano, en miseria y en pobreza. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno. Nosotros sabemos que aunque nuestra historia sea una historia de fracaso, aunque vengamos de Lodebar, de un lugar de dolor, de un lugar de quebranto, de un lugar de muchos errores, que vengamos con el corazón roto, Dios cambia nuestra historia de la noche a la mañana, mis amados. Por eso hay una palabra que les dije la semana pasada y lo que Dios me estaba, o una de las cosas que Dios me estaba hablando a mi espíritu y a mi corazón era que Dios iba a restituir todas las cosas que se nos habían quitado, todas las cosas que se nos habían robado, y no una vez, sino 7 veces más. La palabra restitución es devolver algo que yo tenía, pero 7 veces más. Entonces, yo estoy orando en esa palabra y pidiéndole al Señor, Señor, cumple esa palabra en mí y en mi familia. Y vamos a leer los versículos principales en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leerlo del versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Esta es la ciudad que le estaba hablando, donde estaba Mefiboset, donde estaba escondido, donde creció Mefiboset, donde hizo una vida. Lodebar, el lugar que estábamos hablando. Y dice el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Hablábamos la semana pasada y decíamos que cuando Mefiboset se enteró de que el rey lo mandó a llamar, por su mente lo más probable que pasó fue, el rey me mandó a llamar porque me va a matar, porque me va a aniquilar, porque él sabe que yo soy heredero de la corona, yo soy el príncipe, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el primer rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel.
Pero mire lo que dice el versículo 7. Aquí es cuando cambia la historia. Un hombre, Mefiboset, se postró delante del rey pensando que lo iban a matar, pero el versículo 7 dice, y le dijo David, no temas, no tengas temor, porque obviamente Mefiboset venía con temor, y yo personalmente creo que sus pies, como no le funcionaban, como era paralítico de la cintura para abajo, sus manos y su cuerpo estaba temblando de temor. Estaba atemorizado porque la condición del corazón de este muchacho, de Mefiboset, era frágil. Había sido abusado, había crecido en una situación mala y venía muy roto, venía muy lastimado. Y él lo único que hizo fue postrarse delante del rey y le dice al rey, he aquí tu siervo. Y el rey, al verlo en esa situación, lo primero que le dijo fue, no tengas temor, no tengas temor. La Biblia dice, mis amados, que Dios es un Dios que es especialista en glorificarse en situaciones imposibles. Yo no sé cuál es la situación que puedas estar pasando, no sé cuál es el dolor que puedas estar cargando, no sé cuál es aquello que para tu mente literal o para tu mente finita, para mi mente finita es imposible, pero la Biblia dice que para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios es capaz de cambiar tu historia en un segundo, en un minuto. En el momento que nos postramos y volvemos nuestro rostro a Dios, Dios cambia nuestra historia. Dios cambia nuestra vida. El Señor cambia el capítulo ese oscuro de nuestro libro y entonces lo cambia por un final feliz, porque Dios es un Dios de misericordia. Y el rey se acercó a Mefiboset y le dijo, no tengas temor. Y esa misma palabra te la digo yo a ti en el día de hoy. No tengas temor. Por muy oscura que se vea la situación, por muy difícil que se vea lo que estás pasando, no tengas temor porque Dios está contigo. No tengas temor porque la Biblia dice que Él y yo somos mayoría. Si Dios está conmigo, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Podrías estar de pronto pasando una situación económica difícil, pero si Dios está contigo, mi amado, mi amada, Dios te va a proveer. Puedes estar pasando una situación difícil en tu trabajo. Si Dios está contigo, Dios te va a defender. Puedes estar pasando una situación de enfermedad. Si Dios está contigo, Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar, porque esa es su promesa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, mira lo lindo de este versículo. Libro de Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una palabra que Dios nos dice a nosotros en esta noche. No tengamos temor a lo que viene, al futuro. Mantengámonos con la confianza en Dios, diciéndole, Señor, yo estoy confiado en ti. Aunque las cosas no se vean muy bien, yo sé que tú vas a obrar. Aunque las cosas no se vean muy bien, yo sé que algo tú vas a hacer. ¿Ok? El rey le dijo a Mefiboset, no tengas temor, porque lo vio atemorizado. Dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Mis amados, Dios, como le dije anteriormente, es un Dios misericordioso. Ese mismo libro de Isaías, en el capítulo 54:10, dice, la misericordia de Dios es abundante para todos nosotros. O sea, Dios es un Dios de misericordia. Dios no me ve a mí con ojos como de pronto veríamos nosotros los seres humanos, una persona que falló, que probablemente lo matamos con la mirada, lo matamos con la palabra, le decimos yo te lo dije, no te metas ahí que te iba a ir mal, pero Dios no es así. Dios no me juzga, Dios me recibe con brazos de amor, me abraza. Por eso Jesús murió con los brazos abiertos, para recibirnos, para amarnos, para ser misericordiosos con nosotros. Dios es un Dios de misericordia.
La misericordia representa el trato compasivo de Dios hacia una persona más allá de sus méritos. Porque yo no merezco la misericordia de Dios. Tú no mereces la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es por amor. Dios te bendice por amor, no porque yo me lo merezco. Dios me sana por amor, no porque yo me lo gané. Dios me salva por amor. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario porque me amó, porque te amó. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera, escuche bien, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, tal intensidad fue su amor incondicional, que fue capaz de entregar su vida, fue capaz de entregar a su unigénito, a su Hijo, a Jesucristo, para que muriera por nosotros y nuestros pecados. Eso es misericordia, eso es amor incondicional. Por eso Dios está hablando a través de David. David le habla a Mefiboset y le dice, yo a la verdad haré misericordia contigo. Mis amados, Dios no te juzga por lo que hiciste en el pasado. Dios no me juzga por los errores que cometí. Dios me perdona cuando yo voy a lo mismo que hizo Mefiboset, que se postró delante del rey, se humilló delante del rey. Eso es una actitud de humildad delante de Dios. Cuando le digo, Señor, yo a la verdad, Señor, yo no soy digno de ti. Yo no soy digno que me perdones. Yo no soy digno que me levantes. Yo no soy digno de que me sanes. Yo no soy digno de que me bendigas. Pero es por tu gracia, es por tu amor y por tu misericordia. Eso es humildad delante de Dios. Humildad es reconocer que yo lo necesito a Él. Aunque tenga muchísimos errores, Dios me ama. Como les he dicho anteriormente, Dios te ama tal y como eres, pero te ama aún más para dejarte como estás. Él me transforma, Él nos transforma, nos cambia, nos libera y hace de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Claro, si le dejamos. Entonces, David le dice a Jonatán, le dice, a la verdad, voy a hacer misericordia contigo. Voy a transformar tu vida. Voy a transformar tu casa. Ya no te conocerán como el mendigo, no sé cómo le dirán en tu país. Ya no te conocerán como el lisiado. No te conocerán como el quebrado. No te conocerán como el que anda en miseria. Y mire, el nombre Mefiboset, interesantemente, significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. O sea, él cargaba vergüenza, él cargaba un espíritu encima, mis amados, que lo hacía sentirse menos, que se sentía que él no valía nada. Y lo vimos la semana pasada en un versículo que vamos a leer a continuación. Su corazón estaba totalmente quebrantado. Su corazón había pasado de ser príncipe a ser miserable, porque vivía en un lugar que se llamaba Lodebar, en un lugar de miseria, de pobreza, en un lugar escondido, en un lugar que se arrastraba literalmente para conseguir las sobras que caían de la mesa, porque vivía de sobras. Un príncipe viviendo de las sobras, de las migajas que caían de la mesa del lugar donde él vivía. Entonces, sigue diciendo, a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán. Esta palabra por amor a Jonatán significa yo no lo voy a hacer porque tú te lo ganaste. Yo no lo voy a hacer por algo que tú hiciste, porque misericordia es que Dios no me da lo que yo merezco. Gracia es que Dios me da lo que yo no merezco. O sea, David le está diciendo, yo te voy a restituir y voy a tener misericordia porque por amor a Jonatán. Entonces yo quiero hacer un paralelismo, si se puede decir así, o puedo hacer una comparación. David es tipo de Dios. No es, yo quiero que me entiendan, no es Dios, es tipo de Dios en esta historia. Es la actitud del rey, la actitud de Dios de misericordia. Jonatán representa a Jesucristo, porque es por los méritos del Hijo de Dios que tú y yo recibimos misericordia, y Mefiboset tipifica o simboliza tu vida y mi vida.
que venimos de trasfondos no tan buenos, que venimos de pronto de situaciones de quebranto, que venimos probablemente de condiciones de miseria, de pobreza, de dolor, de amargura, de tristeza, de enfermedad, de rencor, de odio. Esa era la condición de nuestro corazón. Esa era la condición en que andábamos cuando no teníamos a Dios. Esa era la condición de nuestra vida antes de conocer el maravilloso reino de nuestro Dios. Y esa es la condición de aquellas personas que están afuera, que andan sin Dios y sin ley. Pero gloria a Dios que tú y yo lo hemos conocido y lo seguimos conociendo y nos seguimos acercando a Él. Entonces acuérdese, David tipifica a Dios. Jonatán, que era el hijo de Mefiboset, tipifica a Jesucristo, que es el verdadero merecedor. Y Mefiboset nos representa a nosotros. Y David le dice, voy a hacer misericordia contigo por amor a Jonatán. Por amor a Jonatán. Entonces, tu padre dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Saúl era su abuelo, pero se entiende que era su padre. Y tú comerás siempre a la mesa del rey. Mis amados, esta es una palabra muy poderosa, porque aquí primero Dios le dice, no tengas temor, calma su temor, calmas la angustia que tenía, manifiesta su misericordia. Después le dice, después de que le dice, voy a tener misericordia contigo, le dice, te voy a devolver todo lo que perdiste. Todas las tierras que eran de tu padre te las voy a devolver. Todo lo que tu padre tenía te lo voy a devolver. Y aparte de eso, le añade y le dice, y desde hoy en adelante, tú comerás a la mesa, a mi mesa, a la mesa del rey. Impresionante, mis amados, cuando imagínese usted, poniéndolo al tiempo de hoy, que el presidente de tu nación, el presidente de esta nación, te haga una llamada y te diga, de hoy en adelante, tú vas a comer conmigo todos los días en la Casa Blanca, o tú vas a comer conmigo en el Palacio Rosado de Argentina, o vas a comer conmigo todos los días y vas a estar conmigo y vas a comer conmigo, vas a comer con mis hijos y vas a estar conmigo todos los días. Amados, yo quiero que podamos recibir y entender que Mefiboset se había acostumbrado a vivir una vida miserable. Y de la noche a la mañana, el rey le dijo, de ahora en adelante vas a comer conmigo a la mesa. Y mira lo que dice el versículo 8. Dice, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahí nosotros podemos identificar cómo se veía Mefiboset a sí mismo. Por eso yo les dije anteriormente que el nombre Mefiboset significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Su corazón estaba totalmente cambiado, ya no tenía un corazón de príncipe, él se veía como un perro muerto, mis amados, él se veía como un animal muerto. Y esa palabra perro en ese tiempo, no en el tiempo de ahora, pero en el tiempo bíblico, para los judíos en ese tiempo, para Israel, el perro era un animal inmundo. ¿Y sabe por qué era inmundo? Porque él se alimentaba de los despojos de las ciudades, de la carroña de la ciudad, de los animales muertos de la ciudad. El perro en ese tiempo era como un ave de rapiña, que se alimentaba de las sobras, que se alimentaba de los cadáveres, que se alimentaba aún, escuche bien, de los cadáveres de personas que eran dejados a la intemperie. Y no tengo tiempo para explicarle, pero la Biblia habla mucho de sus casos, ¿ok? Uno de los casos que habla la Biblia, y creo que lo hemos hablado anteriormente, es que la Biblia dice de una mujer que se llamaba Jezabel, que su cuerpo, que su cadáver fue devorado por los perros. Por eso los judíos consideraban al perro un animal inmundo, por la forma en que se alimentaba. Entonces, Mefiboset se veía como un perro, pero se veía como un perro muerto.
que es peor aún, mis amados. Un perro muerto. Él dice, ¿quién soy yo? Como un perro muerto. Y esta expresión alude a una persona sin valor, a una persona que se ve como nada, a una persona que no tiene ningún valor, que no tiene ninguna estima para sí mismo. ¿Por qué? Porque la había perdido en Lodebar. Había perdido su esencia, había perdido lo más hermoso de una persona cuando sabe que Dios es el rey, cuando sabe que tiene valor, cuando una persona tiene valor y conoce su identidad y sabe que es valioso para Dios, mis amados, la vida de una persona cambia. Y entonces había un trabajo que Dios tenía que hacer en el corazón de Mefiboset y era cambiarle el chip de su mente. Ya tú no eres un pordiosero, ya tú no eres una persona que vive en la calle, ya tú no eres aquel que vive de las migajas, que vive de las sobras, ya ahora tú vas a ser el príncipe. Y tenía que cambiarle el chip que tenía en la mente. Había recibido una información errónea por muchos años, viviendo en un lugar erróneo, viviendo como pordiosero. Entonces tomó la actitud y tomó la mentalidad de un pordiosero, tomó la mentalidad de una persona fracasada, tomó la mentalidad de un paralítico, tomó la mentalidad de una persona que ya no tenía ningún sueño, ninguna visión, no quería llegar a ninguna parte, simplemente vivía para esperar la muerte. Y hay muchas personas que en este tiempo viven esa clase de vida, que no saben que son valiosas, que no saben que tienen valor para Dios, y entonces viven como si no tuvieran ningún valor. ¿Por qué? Porque en la vida que le tocó vivir, la infancia que le tocó vivir, las personas que le rodearon probablemente le cambiaron esa información. Por eso la Biblia dice que nosotros somos un tesoro en vaso de barro. ¿Por qué? Porque tenemos el tesoro está dentro de nosotros, el tesoro es Dios, el tesoro es la presencia de Dios y el barro es el que se agrieta con todos los golpes de la vida. Por eso la Biblia habla del alfarero que toma ese barro, lo quiebra y lo hace nuevamente. Esa operación comenzó a acontecer en la vida de Mefiboset. Un hombre quebrantado, un hombre sin esperanza, le dice al rey, pero mi rey, mi señor, ¿quién soy yo para que veas a un perro muerto como yo? Mira, en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 27, hay una mujer, yo se lo voy a leer para que entendamos un poquito de cómo se veía este hombre. Libro de Mateo capítulo 15, versículo 27. Dice, vamos a leerlo del 26. Dice, respondiendo él le dijo, este es Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra perrillos es perro, pero de una forma diplomática. ¿Ok? Y ella le dijo, sí, señor, pero aún esos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta es la actitud que tenía este muchacho en su cabeza. Él estaba acostumbrado a vivir de las sobras de sus amos, de las migajas, de lo que la gente le pudiera dar. Hay personas que constantemente están viviendo de sobras, viviendo de amor falso, buscando amores donde no se buscan. El verdadero amor se busca en Dios. Ese es el amor perfecto. Yo escuché hace un tiempo atrás una frase que me marcó de un conferencista muy famoso. Él es de descendencia japonesa, pero vive en Colombia. Y este hombre dijo una palabra que a mí me marcó. Él dijo, tú no buscas felicidad en el matrimonio, porque muchas personas piensan que el matrimonio les va a dar felicidad. La felicidad no depende de terceras personas. Yo tengo que ser feliz, yo tengo que decidir ser feliz y la única forma de yo poder ser feliz es con el amor de Dios. Yo llego feliz al matrimonio y mi felicidad hace feliz a la persona que está conmigo. Pero si yo espero encontrar felicidad en aquella persona que va a ser mi esposo, va a ser mi esposa o que es mi esposo, mi amigo, mi hermano,
Pues entonces voy a vivir frustrado, porque cuando esa persona me falle, cuando esa persona me hable mal, cuando esa persona me mienta, pues entonces mi felicidad se va a ir al tarro de basura. Entonces mi felicidad, tu felicidad no depende de terceros, depende de Dios. Mi felicidad depende de la conexión que pueda tener con Dios, porque la gente me va a fallar, porque aún las personas cercanas me van a fallar, mis hijos me van a fallar, yo le voy a fallar a mis hijos. De hecho, le he fallado mucho, le he fallado a mi esposa me ha fallado, digamos en términos generales, ¿me entiende? Yo no me puedo refugiar en eso. Mi felicidad depende de Dios. Mi amor depende de Dios. Si mi corazón se llena del amor de Dios, pues entonces yo voy a amar con el corazón de Dios. Si mi felicidad depende de Dios, yo voy a ser feliz con el gozo de Dios, y ese gozo de Dios se va a impregnar en las personas que estén a mi alrededor, porque mi gozo no depende de ti, no depende de mi familia, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos. El gozo verdadero depende de mi Dios. Y ese gozo que viene de Dios y ese amor que viene de Dios para mi vida, entonces yo lo puedo repartir para aquellas personas que probablemente no tienen gozo. Entonces, este hombre, este joven, este muchacho, había sido levantado en ese mundo depresivo, en ese mundo malo, en esa miseria, en esa pobreza. Había crecido sin valor, se sentía menos que un perro muerto, porque un perro vivo es mejor que un perro muerto. Un perro muerto, un cadáver, ya no tiene ningún valor, no tiene ningún derecho. Un cadáver no tiene ningún derecho. Él se veía como una persona que no tenía ningún derecho, que no tenía ningún valor. La Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. ¿Por qué? Porque el perro vivo tiene valor. Él se sentía menos que un perro vivo. Él se sentía menos que un animal. Su corazón había sido tan quebrantado y tan sufrido y tan amargado que su corazón estaba en ese estado de aflicción. Y ahí pudo él abrir su corazón y decir, yo no valgo nada. Y entonces el versículo siguiente, para terminar, dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y todo de su casa le he dado al hijo de tu señor. O sea, le estaba devolviendo todo. Y dice: tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás frutos para que él, hijo de tu señor, tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea, no solamente le devolvió sus tierras, no solamente le puso sirvientes, le devolvió el estatus de príncipe, le devolvió sus tierras, le devolvió su casa, le devolvió su honra, le devolvió su alegría, le devolvió el gozo de ser un hijo de Dios, un príncipe, sino que también le puso, amados, a comer con el rey todos los días de su vida. Y yo quiero que entendamos, para terminar, qué es comer en la mesa del rey. Cuando estamos sentados a la mesa del rey, mis debilidades no se ven. Mi parálisis no se ve. Cuando él llega a la mesa del rey, cuando lo ponen en la mesa del rey, y en la mesa del rey ponen el mantel real, cuando todos están sentados a la mesa del rey, todos se ven iguales, sin ningún defecto. La parálisis de Mefiboset nunca se iba a ver sentado a la mesa del rey. Imagínense cuando él llega a la mesa del rey, cuando él fue invitado todos los días a comer con el rey. Ahí estaba comiendo con Absalón, hijo de David, con Salomón, el que escribió gran parte de los proverbios y también algunos salmos, uno de los grandes reyes de Israel. Sus hijos, todos sus hijos estaban ahí con el rey, y entre sus hijos estaba Mefiboset. Por misericordia, eso es lo que hace Dios con nosotros, mis amados, nos restituye nuestra identidad. Tú no eres lo que el hombre dice que eres. Tú no eres lo que una mujer dice que eres. Tú no eres lo que el jefe dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres.
La Biblia dice a las mujeres, le dice Dios, tú eres mi princesa. A los hombres le dice, tú eres mi príncipe, tú eres mi amado, tú eres mi hijo. Por eso no podemos desvalorizar lo que Dios valorizó y eres tú. Nosotros le costamos a Dios la sangre de Jesucristo, la sangre de su hijo. Tanto nos valoró Dios que fue capaz de entregar a su hijo. Yo no hubiera sido capaz de entregar a uno de mis hijos por ninguno de ustedes. Mi amor no llega hasta allá. Pero el amor de Dios es tan incondicional y tan perfecto que fue capaz de entregar a Jesús, su unigénito, para que tú y yo recobráramos la identidad de príncipes y de princesas. Sentarse a la mesa del rey, mis amados, es poder comer con el Rey de Reyes y Señor de Señores, es poder tener el privilegio de pertenecer a una familia real, que aunque literalmente tus ojos no lo pueden ver, pero en el espíritu así es. Dios te ve como un rey, como un príncipe, como una princesa. Dios no le importa mi pasado, Dios no le importa lo que hice, Dios le importa lo que eres en este momento y lo que vas a llegar a ser en el futuro cercano. Porque tú eres hijo, hija del rey. Versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que tú has mandado, mi señor, el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Imagínate la condición de Mefiboset. ¿Cómo estaba el hijo de Mefiboset? Yo me imagino que estaba peor. Ese niño nació en Lodebar. Ese niño nació en lo peor. O sea, que no solamente restituyó la identidad de Mefiboset como príncipe, sino que su hijo también, su generación fue transformada. Porque cuando yo soy transformado, cuando mi vida es cambiada, cuando mis temores son dejados atrás, cuando mi maldad es dejada atrás, cuando todas las cosas malas son dejadas atrás, mi generación que viene detrás de mí también es afectada por eso, para bien. Entonces la generación de Mefiboset recibió todos los beneficios de la misericordia del rey sobre Mefiboset. Y dice el versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Sibat eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mis amados, yo lo voy a dejar ahí porque se nos acabó el tiempo. Hay mucho más que se podría decir de esta interesante historia, de cómo Dios puede restaurar la vida de una persona de la noche a la mañana y cómo Dios, cuando nosotros le permitimos, sana nuestro corazón, nos liberta y nos lleva a un lugar extraordinario que es estar sentado con Él en su presencia. Por eso Jesucristo, y fue un versículo que lo dije al comienzo, la Biblia dice que Jesús está llamando a la puerta, está tocando la puerta. Si yo le abro la puerta de mi corazón, le abro la puerta de mi vida y le digo, Señor, ven, entra a mi corazón y le permito que Él se siente en mi corazón, entonces dice la Biblia que Él entra, cena conmigo y yo ceno con Dios. El cenar con Dios, mis amados, es recibir los beneficios del buffet de Dios, recibir el beneficio del ser hijo de Dios, recibir identidad de hijo de Dios, príncipe de Dios. Mi naturaleza cambia, mi mente comienza a cambiar, ya no me veo como el mendigo, ya no me veo como el que vive de las obras, ya no me veo como el lisiado, como el paralítico, me veo como el hijo y la hija de Dios, porque tú eres hijo de Dios y somos hijos de Dios.